A 15 minutos de ti, un podcast para que cuando nos escuches te escuches. Con Ananda, Rubén y Miriam de Centro Psicoedúcate. Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy lo hemos titulado Mañana te mueres. Es el segundo de la segunda temporada y vamos a hablar de un tema que, aunque no lo queramos ver, es algo inevitable a todos, nos va a pasar, no somos inmortales. Y vamos a hablar de la muerte. Y si hablamos de muerte, también en cierta manera estamos hablando de vida. Rubén, Miriam, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola a todos. Sí, la verdad que es un tema que parece que suele costar bastante, ¿no? Pero ya no solo a los adultos, sino desde pequeñitos, ¿no? Es algo que parece que es difícil. Sí, es la única cosa que sabemos seguro que va a pasar. Y también la única cosa que no podemos controlar en la vida. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué, ¿no? Rubén, Miriam, ¿qué pensáis cuando habláis de muerte? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué os transmite? Pues a mí me transmite cosas como muy ambivalentes, muy contradictorias. Por ejemplo, todo y nada, luz y oscuridad. Inicio y final. Lo que has dicho, ¿no, Miriam? Al principio, descontrol, ¿no? También puede... Miedo. Sí, o prisa también, el relativizar. A mí me sirve al menos a veces cuando estoy muy preocupada por algo que a lo mejor pues no habría que darle tantas vueltas, pues se me pasa por la cabeza. Oye, pues si al final no somos eternos, ¿no? Somos caducos, vamos a morir, déjate ya de historias y ponte a lo importante. A mí me viene también transformación, ¿no? No sé a qué, ni si sí ni si no, pero bueno, como que parece que te vas de una manera, pues te transformas, ¿no? Energía, ¿no? Bueno, aquí según lo que cada uno... Claro. Luego también hay personas, ¿no? que creen que hay una vida después de la muerte, por eso no esa cierta transformación. Sí. O esas religiones, ¿no? Los budistas creen en eso, que hay una reencarnación, hay una transformación, que al final estamos de paso y vamos a ir a otra dimensión o a otra energía, ¿no? Sí. Y como decías, Ananda, antes en la introducción, también cuando hablamos de muerte me viene a la cabeza pues la vida, ¿no? Si sabemos que nos vamos a morir, pues la idea es que valoremos más y construyamos más nuestra vida para disfrutar. Pero muchas personas, claro, viven en esa prisa, el no saborear la vida, porque en verdad es como no quiero pensar en la muerte y cuanto más conscientes somos de eso, más vamos a saborearla. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Cuanto más aceptes que está eso allí y que vendrá, ¿no? Quizás es cuando menos tiempo ocupa en tu cabeza y puedes centrarte más en lo que estás viviendo en el momento. Y estaba pensando que no sé cuándo empezamos a ser conscientes, ¿no? de que vamos a morir o a sentir ese miedo o a sentir todo lo que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que pues cuando hay un accidente cercano, cuando alguien muere, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir que es desde pequeños porque nos lo explican, pero no acaba de ser la realidad, ¿no? Parece que cuesta mucho hablar de eso. Entonces estoy de acuerdo contigo que quizás es más cuando se muere normalmente o una mascota o un abuelo, ¿no? O algún familiar o alguien muy cercano, pero suele ser este tipo de cosas, ¿no? El primer impacto de muerte. Sí, porque nos lo explican maquillado, ¿no? Alguien se ha ido al cielo, ¿no? Que sí que es verdad que de pequeños, pues bueno, no lo vamos a entender, pero creo que nos lo dicen demasiado, pues sí, maquillado, sí. ¿no? Sí, quizás, o sea, está claro que hay que adaptarlo, ¿no? A un niño, una niña, pero bueno, dando ese mensaje para empezar y luego pues que lo puedan empezar a escuchar y a saber que eso existe. Hay mucho tabú, o sea, el tema de la muerte, por eso, ¿no? Se maquilla tanto a los niños, porque el adulto tiene ese miedo a la muerte que no lo normaliza. Claro. Y todo tabú al final acaba siendo dañino de alguna manera, ¿no? De lo que no se habla, si lo tabú no existe, no es beneficioso, porque al final es algo que, como bien has dicho antes, Ananda, forma parte de la vida, por lo que ya va a pasar. Sí, al final no lo asimilo, no lo empiezo a integrar, a entender. Y esto muchas veces, Miriam, pasa con lo de sobreproteger, ¿no? Que es con una idea muy buena, ¿no? De, ostras, que no sufra, que no lo pase mal, pero es que hacemos todo lo contrario. Esto creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si no en el podcast, en terapia, ¿no? Que el sobreproteger al final, cuidado. Sí, me viene a la cabeza una paciente que me explicaba que la habían sobreprotegido, había una buena intención en que, bueno, su hermana tenía cáncer y como no estaba desarrollado y tenían que ver a ver por dónde iba, se lo taparon.
se lo escondieron creyendo que no le hacía daño. Entonces, claro, luego cuando se enteró, pues imaginad, le generó muchísima desconfianza y mucha rabia, ¿no?, hacia ellos. Claro. Ahora, a partir de ahora, no sabe si puede confiar o si realmente pasa algo y no se lo cuentan. Está muy en alerta. Exacto. Y claro, puede generar también ese miedo a la muerte, porque al no ser algo normalizado, es un concepto que al final le tiene más miedo. No lo conozco, ¿no? Es que no sé nada, pues eso puede fomentar que haya miedo. Claro, y me lo han tapado, ¿no? Me lo han Sí, escondido. o también ostras, ¿cómo debe ser esto para que no me lo cuenten? También. Sí, y también lo relaciono un montón con la baja tolerancia al malestar que tenemos los humanos, ¿no? Que al final hacemos las 1001 para no sufrir, y este evidentemente es un tema que si te pones a pensarlo, como no nos hablan con normalidad, pues nos lo hace pasar mal, ¿no? El pensar que alguien se va a ir, ¿no?, algún ser querido, o nosotros mismos si vamos a sufrir, si no. Entonces lo evitamos, como todo, ¿no? Como las emociones desagradables en general. Claro, hay gente que no tiene miedo a la muerte, ¿no? O que habla con mucha más normalidad y lo puede, ¿no?, expresar y hablar de ello. Pero claro, es el significado que le han dado. Ahí está, ¿no? Según la idea que tú tengas mental, que te hayas ido conformando pues a lo largo de tu vida, le puedes tener más miedo, menos, vivirlo de una manera o de Es otra. como nos lo han explicado, ¿no?, en nuestra familia. Lo que pasa es que la sociedad en sí es algo que tiene mucho miedo. Bueno, es que en otras culturas la muerte es algo que hasta se celebra. No sé Sí. si habéis visto la peli de Coco. Sí. Pues ahí se puede ver, ¿no?, cómo se interpreta de otra manera muy, muy distinta y no sufren, ¿no? Y estaba pensando, chicos, que yo quería lanzar un mensaje, ¿no?, a nuestros compañeros de salud mental. Creo que a veces por nuestros propios miedos o rechazo o cómo vivimos culturalmente, ¿no?, cómo nos han enseñado este concepto de muerte, evitamos hablarlo por incomodidad con los pacientes, y considero que es un tema que en la gran mayoría de terapias sale, porque al final pensad lo que decíamos antes, que evitamos el malestar, que hacemos 1000 estrategias y no queremos aceptar que todo tiene un inicio y un fin, y el concepto muerte, como el desaparecer, no sé, está siempre de base y es necesario hablarlo, y hay pacientes que te lo piden, ¿no?, ya sea por una muerte o por a nivel existencial. Sí, no es algo que siempre sale, y también yo creo que es por el tema de decidir, que nos impulsa la vida a tomar decisiones constantemente, ¿no? Que a veces las tomamos y a veces no, y una decisión al final supone, creo yo, zanjar, ¿no? Muchas veces es es un cambio. Los cambios al final suponen pérdidas, ganancias también, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, una manera de bloquearse en la vida o de no decidir, por ejemplo, son las adicciones. Es una negación de la vida en general, o yo lo veo así. Por ejemplo, el otro día hablando con una paciente que consumía, ¿no?, ahora ya pues hemos hecho un trabajo de rehabilitación y está mucho mejor, me decía, algo que me ayuda a no recaer es construir muchas cosas que me aportan en mi vida, porque a más me cuido, pues menos me tengo ganas de autodestruirme o quitarme en medio o hacerme daño a mi cuerpo y a mis emociones. Entonces eso me pareció súper interesante. Sí, que lo bueno es construir, ¿no?, para agarrarnos a la vida, para tener ese apego a la vida. Como has dicho, ¿no, Rubén? Al final la muerte es un cambio y lo podemos aceptar o negar, pero si la aceptamos, al final disfrutamos de lo que estamos viviendo. Sí, o sea, no es cuestión tampoco ni, ¿no?, como perfiles de pacientes que vemos aquí, ¿no?, que todo el rato piensan, ¿no?, en la muerte, hay una obsesión, y eso puede generar, pues, incluso en un trastorno obsesivo compulsivo o en algún tipo de perfil de personalidad que todo el rato está haciendo cosas para evitar morir, para evitar sufrir. Entonces ahí no están aceptando, sino que se van al otro extremo. Y luego está la otra parte de pues los hipocondríacos, ¿no?, que están todo el rato comprobando si tienen alguna enfermedad que les va a hacer sufrir y en consecuencia a morir. Son dos extremos que ninguno estamos aceptando la muerte. Si lo aceptáramos nos liberaríamos más y estaríamos un poco en el punto medio. Exacto. Y además sale también lo del tema de la anticipación, ¿no? Sí, cuando anticipo al final es porque no estoy aceptando un cierre de algo, ¿no? Intento evitarlo, precisamente, como en las parejas, ¿no, Rubén? Que aquí, como terapeutas de parejas, vemos mucho cómo las personas se montan las 1001 estrategias para que su relación no acabe por ese miedo a que acabe. Entonces, se genera dependencia. Si yo pensara, oye, pues esta relación es muy bonita, estamos muy bien ahora, pero puede acabar, o por la otra parte o por mi parte,
Eso liberaría muchísimo y podríamos disfrutar. Claro. Pues es un poco el símil. Incluso eso puede hacer que dure más esa relación. Totalmente. Sí, cuando aceptamos que se acaba, nos libera. Claro, cuanta más libertad, menos control, menos obsesiones, menos pensamientos que a lo mejor no son tan útiles y que lo Sí. único que hacen es perjudicarnos a nosotros, a la relación. Ostras, y todo por también mucha anticipación, Sí. por miedos. Pues sí, al final no es a la muerte, pero es a que acabe una relación, a que, entre comillas, se muera la relación, ¿no? Sí. Y es que el concepto muerte al final está como de base en todo, es como muy existencial. Es que aunque no hablemos de muerte, hablamos de finales todo el rato, de duelos, ¿no? Lo que has dicho antes, Rubén. Y la fase final de un duelo es la aceptación. Entonces las terapias, si os fijáis, es todo el rato pequeñas o grandes negaciones ¿no? y desconexiones de la realidad, que luego pueden generarse en trastornos más graves, ¿no? Pero la mayoría todo el rato trabajamos, ¿no? Con, venga, vamos a aceptar esto que te pasa, que estoy pudiendo controlar, que no, qué responsabilidad tengo ante algo, que no. Y todo el mundo vamos ahí a enfocarnos en lo que no. De Sí. ahí la ansiedad, ¿no? Y la no aceptación de las cosas. Y claro que con cualquier tema hay un duelo, ¿no? Porque es al final, ostras, tengo que aceptar que pues mi pareja es de esta manera y está haciéndolo hasta aquí y tal, ¿no? Con una flexibilidad y con un trabajo detrás, pero aceptar. Pues, Y si ostras, no, o tengo vete, esta ¿no? familia, o tengo estos funcionamientos y venga, a ver yo qué puedo hacer y aceptar hasta dónde, hasta no. Y sí, claro, y si no siempre está el salirse de donde sea. Sí, y por ese miedo a perder a esa persona o a la relación, etc., etc., pues al revés, estamos ahí enganchados y luchando en lo que no está en nuestra mano, ¿no? Pues esto sería un poco el símil Sí. del zanjar. Nos Exacto. cuesta un montón por la cultura que vivimos. Claro, y según, ¿no? Volviendo a la muerte en sí, según cómo haya sido esa muerte, ¿no? Pongamos que perdemos a alguien o algo, según cómo sea, pues el duelo va a ser de una manera o de otra. Puede ser un poquito más fluido o menos, ¿no? Pero bueno, depende del impacto que haya. No es lo mismo a lo mejor, ¿no? Pues un accidente de coche súper imprevisto que una enfermedad, ¿no? Más degenerativa. Evidentemente duele esperada. muchísimo, igual, pero el duelo y ¿no? la digestión de las emociones y de las fases del duelo son distintas en la persona. Y también depende de la noticia, de cómo te la den, ¿no? Ya no solo Totalmente. el hecho en sí, sino cómo te lo dicen. Tu interpretación de la muerte, ¿no? Dependiendo de lo que hablábamos antes, te lo tomarás de una manera u otra. Son muchas cosas. Y luego también debatimos a veces, ¿no? Aquí el tema del sufrimiento más desde el ego, ¿no? Nuestro, de cuando se va alguien, esa persona ya no sufre, ¿no? Que eso es algo que siempre decimos que nos importa un montón, ¿no? Ostras, se ha tenido que ir, pues al menos que no sufra, ¿no? Pero luego nos queda el sufrimiento propio, el más egoísta, entre comillas, de decir, jolín, es que ahora yo a esa persona no la voy a ver, no la voy a disfrutar. Claro, ¿no? Y eso nos engancha mucho también a la hora de superar el duelo de la muerte. Soy yo el que se queda aquí, ¿no? Y soy yo quien tiene que ahora gestionar esta pérdida y este malestar. O la frase esa que se escucha mucho, y lo hemos dicho en alguna ocasión, jo, me tendría que haber ido yo en vez de la otra persona, tal, ¿no? Como ese sentimiento de culpa de me quedo. Yo creo que a veces es más por el yo no quiero sufrir, ¿no? De alguna manera. Y esto al final habla de la dificultad de soltar y de la baja tolerancia al malestar. Tal cual. Y en referencia al título, nos ha llamado mucho la atención estudios con personas con enfermedades crónicas o a punto de morir, cuando vamos a la vejez. Y nos hemos preguntado qué cambiaríamos antes de morir. O vosotros, ¿no? Que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué cambiaríais? En la vejez y añado, ¿no? Pues alguna enfermedad temprana, ¿no? O inesperada, Inesperada. es decir, lo de los accidentes o cosas así, ¿no? Que es algo que puede pasar en cualquier momento. Sí, que te dicen, ¿no? Te queda tanto de vida, ¿no? Hay una esperanza tal, no te lo pueden decir con exactitud, pero bueno, te dan un baremo. De hecho, esto es importante remarcarlo, ¿no? No pensar que vamos a morir de mayores. Exacto. No pensar que la muerte está a la vuelta de la esquina constantemente, pero que está ahí. Sí, Y por eso lo que hablábamos, ¿no? De, bueno, qué estoy haciendo con mi vida y cómo quiero llevarla. ¿Y qué cositas cambiaríais? ¿O qué cosas podríamos comentar? Sí, vosotros, no sé si haciendo referencia a eso, al título, ¿no? Si murierais mañana, ¿qué cosas cambiaríais ahora? En estos estudios, ¿no? Han aparecido ciertas cosas, ¿no? Que las hemos leído y estamos de acuerdo. El ser coherentes con nosotros mismos. Sí, ¿no? Intentar escucharnos mucho y no solo escucharnos, sino hacernos caso. Sí,
Yo, algo que además practico, ¿no?, en mi terapia es expresar, ¿no? Darle valor a expresar lo que tú sientes con respeto, la asertividad famosa. Darnos lugar, ¿no? O sea, darnos un buen lugar. Priorizarnos, ¿no? Priorizarnos, sí. Divertirnos, para mí es súper importante, el reír, el hacer el tonto, hacer cosas que te gustan, que te lo pases bien con la gente que quieres. Sí, estar con las personas que quieres, ¿no? Más tiempo. Sí, aquí entra lo del trabajo, ¿no? Que, bueno, esto ya pues supongo que depende de cada persona, pero la sociedad está montada para que estemos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, pues intentar trabajar pues menos. Poner límites, ¿no? Sí, ¿no? Y disfrutar más de otras cosas también. Y ahora, como en cada episodio, os vamos a enviar una tarea. ¿Y vosotros que tenéis oportunidad de cambiar, qué haríais? ¿No? ¿Por qué esperar, no? Sí, y también el preguntaros por qué no lo hago ya, por qué no lo estoy haciendo. Y ahí, como os decimos siempre, si tenéis alguna dificultad, no podemos con todo, en cambiar algo que os gustaría y veis que eso estáis bloqueados, os genera mucho malestar, pues pedir ayuda a un profesional de la psicología y no pasa nada. Y ahora vamos a pasar a las ideas clave. La mía es que hablemos de la muerte desde que somos pequeñitos. Es decir, por favor, padres y madres, decirles a vuestros hijos pues lo que hay, adaptado obviamente, pero decirlo. Mi idea clave es la muerte la podemos negar o aceptar, pero si la aceptamos vamos a disfrutar mucho más de la vida. Y yo me quedo con que construyáis cosas en la vida para no estar pensando eso en la muerte, para disfrutar, construir. Y para acabar este episodio, me gustaría decir una frase, y es que muchas veces nos imaginamos la muerte como algo oscuro y negro, pero no olvidemos que para que salga el negro hay que juntar muchos colores. Qué bonito, Rubén. Me gusta mucho también. De hecho, se me ocurre que podrías hacer un dibujo. De hecho, el dibujo irá orientado a esto. Muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en el siguiente podcast, nos podéis seguir en redes sociales, en A 15 Minutos de Ti, estamos en YouTube, Instagram, Spotify, iVoox. Muchas gracias, Rubén, Miriam. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos. Hasta pronto, chicos. Un abrazo.